Dios les bendiga. Hoy el Señor quiere glorificarse en nuestras vidas y me da mucho gozo que estés conectado, que estés aquí, porque sé que Dios tiene una palabra para tu vida y quiero animarte para que oremos juntos y le digamos: Señor, recibo lo que hoy tienes para mi Padre. Gracias. Gracias porque vienes enseñándonos tantas cosas tan preciosas acerca de lo que es una oración poderosa. Y sabemos que hoy nos vas a enseñar aún mucho más. Gracias, muchas gracias por lo que tú haces, por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy seguimos hablando de oraciones poderosas y sé que cada ocasión ha traído un desafío, ha traído una enseñanza y Dios ha venido hablándonos. Así que vamos a estar preparados porque tenemos que recordar que la oración eficaz del justo puede mucho. Es una oración que produce resultados maravillosos, pero no es solo en sí la oración, son los elementos y los aspectos que tiene la oración, como las oraciones que hemos visto en la palabra del Señor. Hoy vamos a recordar una oración, o sea, podríamos decir una exclamación que, aunque fue muy corta, realmente tuvo el contacto con el Señor. En una ocasión estaban los discípulos, estaban con Jesús y de momento Jesús les dice: síganme. Y él se monta en una barca y se va, ¿cierto? Empiezan a atravesar el mar. Era como un gran lago que está allí y de pronto empezó a llover y empezó a levantarse una gran tempestad. Y dice la palabra que las olas llegaban sobre la barca y la movían y casi la tapaban. Era algo tremendo, impactante, pero en ese momento Jesús estaba dormido. Él estaba muy cansado y estaba allí dentro de la barca. De momento vinieron los discípulos y lo despertaron y le dijeron: Jesús, sálvanos que perecemos. Y allí pudiéramos decir que fue como una oración, fue una exclamación: sálvanos. Y entonces lo que hizo Jesús fue que salió, se paró frente a las olas, frente a la tempestad, frente al viento huracanado y reprendió y le dijo: cállate, enmudece. Y todo llegó a ser muy tranquilo. Pero había un grupo de personas que estaban observando, sin duda otros que estaban también en la embarcación junto con los discípulos, y dijeron: ¿qué doctrina es esta? ¿Qué hombre es este que aún las olas del mar y los vientos le obedecen? Vemos entonces dos apreciaciones. Los discípulos recorrieron a Jesús diciéndole: sálvanos, pero las personas que no eran sus discípulos dijeron: ¿y qué es esto? No entendemos. ¿Cómo es posible que eso pueda hacerse? Sabes que hoy nosotros estamos enfrentando una realidad espiritual bastante fuerte, y tenemos que llegar a tener la posición correcta como la que tuvieron los discípulos de Jesús, como la que tuvieron los apóstoles que estaban allí junto con los discípulos, sin duda. Y tenemos que llegar y decirle: Señor, sálvanos. ¿Por qué? Porque Él es la única fuente de salvación. Y no solamente la fuente de salvación eterna, sino que es la fuente de salvación en este tiempo donde hay tantas dificultades. Hay una canción que cantábamos o que escuchábamos desde niños y decía: súbete al barco de la salvación. Ya pronto está para salir, súbete al barco de la salvación. Y uno pensaba: bueno, ¿cómo es eso? Y sin duda, pues daba a entender de que era una experiencia donde debíamos estar para poder llegar a un puerto seguro y poder encontrar bendición. Yo quiero decirte que hoy la iglesia tiene que ver con ese barco de la salvación. Hoy el reino de Dios tiene que ver con ese barco de la salvación y Jesús es el capitán. Él hoy está guiando nuestra embarcación y vamos guiados por Él. Entonces,
lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él y decirle en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas: Señor, sálvanos, por favor, ayúdanos. Mira, en este tiempo donde la crisis arrecia, donde hay vientos huracanados de muerte a nuestro alrededor, donde realmente muchos han perdido la esperanza, están sin fuerza porque han pretendido luchar contra la corriente. Y hoy, en medio de una pandemia como el COVID-19 que ha sorprendido al mundo entero y ha puesto a los científicos en jaque mate y a muchas naciones en preocupación extrema, hoy nosotros tenemos que levantarnos y exclamar al Señor como hicieron sus discípulos: Señor, sálvanos, ayúdanos, Señor, porque hoy reconocemos que separados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Allí en Mateo 8:25 está esa experiencia y te animo para que puedas leer ese pasaje. Pero partiendo de ese hecho y pensando en esta experiencia a modo de introducción, nos damos cuenta que Dios quiere que le conozcamos. Los discípulos tuvieron una declaración diferente a los demás integrantes de la embarcación porque ellos conocían a Jesús. Él era su maestro, ellos eran sus discípulos. Por eso le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos buscaron la ayuda correcta en el momento correcto, en las circunstancias correctas. Así que tenemos que conocer al Señor y recordamos lo que nos está diciendo la palabra del Señor en Jeremías capítulo 9. Una palabra hermosa que dice allí, Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24, dice lo siguiente: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria al Señor. Puede ser que en el mundo, que en nuestro alrededor, que aún en la iglesia, en el reino de Dios, hayan muchos entendidos, hayan muchos valientes, hayan muchos ricos, hayan muchos sabios, pero en lo que el Señor está diciendo en últimas, mira, no te alabes en eso, alábate en conocerme y en entenderme. Y cuando yo puedo conocer al Señor, puedo exclamarle a Él como lo hicieron los discípulos en relación a Jesús, el eterno Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces yo voy a poder exclamar, porque en medio de este tiempo, amado, hay una oportunidad para todos nosotros. Tú y yo podemos seguir adelante si confiamos verdaderamente en el Señor. Y quiero mencionarte 3 cosas sencillas que te las quiero regalar en esta hora, porque sé que van a ser de bendición y van a grabarse en tu corazón. Y vamos a mirar, la primera está en Éxodo, capítulo 15, verso 26. Éxodo 15, 26 dice lo siguiente: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Para poder salir victoriosos en medio de toda esta crisis mundial, necesitamos conocer a Dios como nuestro sanador. Los discípulos conocieron a Jesús como su Señor. Y yo quiero preguntarte, ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Dios tu sanador? ¿Lo conoces en esa dimensión? Tal vez cuando vamos a la palabra estamos conociéndole, pues porque es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Pero cuando yo me acerco a Él y digo: Señor, mira lo que dice tu palabra, sencillamente
en el contexto está diciendo, después de haber convertido las aguas amargas de Mara en aguas dulces por un milagro extraordinario que acaba de hacer Dios, lo que vemos allí es que el Señor les está diciendo, mire, si ustedes me obedecen, si están pendientes de mis estatutos y se someten a lo que yo les digo, la enfermedad o la plaga o las enfermedades o las plagas que envía a los egipcios, no se las voy a enviar a ustedes porque era un juicio sobre ellos. Entonces está diciendo, tengan en cuenta que yo soy su sanador. Hoy debemos conocer a Dios, debemos entender a Dios como nuestro sanador. Y allí la palabra en hebreo cuando habla Jehová tu sanador es Jehová Rafa. Qué bendición cuando yo puedo conocerle a Él. Y es una experiencia hermosa y extraordinaria, porque esto está dentro de la revelación bíblica, pero la revelación progresiva nos lleva a entender que Dios es sanador en su esencia. Está hablando en el Antiguo Testamento, pero está diciendo que Jesús es nuestro sanador también. Está diciendo la palabra que el Espíritu Santo también nos ministra y sana, confirmando la obra de Dios en el tiempo postrero. Entonces estamos estamos entendiendo y conociendo a un Dios sanador. Gloria al Señor. Y quiero compartirte, en estos días tuve una experiencia extraordinaria, porque entendiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo le decía al Señor, yo le decía al Espíritu Santo en oración, porque estaba enfermo y tenía dolores muy fuertes en mis caderas, y yo le decía, Señor, mira, me está doliendo, pero este templo, este cuerpo es tuyo, entonces yo sé que tú sientes, yo sé que tú sabes lo que a mí me está pasando, pero también sé que tú llevaste toda dolencia y toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y oré al Señor y oraba, pero me seguía doliendo. Yo dije, Señor, no me importa si me sigue doliendo, te quiero conocer como mi sanador, te quiero entender como mi sanador. Y la verdad le doy la gloria a Dios porque empecé a notar una mejoría, y aunque estaba tomando una medicina, más que la medicina, yo recibí ese testimonio. Dije, es Dios quien está obrando, sí en parte a través de la medicina, pero está obrando en una forma directa, porque Él es mi sanador y puede ser tu sanador en este tiempo de pandemia. La segunda cosa que yo te quiero regalar es que Dios puede ser también tu paz. Dios es un Dios de paz. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 6, dice desde el verso 23, y está hablando Dios a Gedeón en medio de un llamamiento, y Gedeón está muy preocupado porque vio el ángel de Jehová y le dijo, uy, Señor, yo me voy a morir, Señor, yo he visto tu gloria, estoy preocupado. Él le pidió una confirmación y Dios se la dio, pero en el momento que Dios le habla, le dice lo siguiente. Verso 22 ha dicho, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Chalón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Wow. Jehová Chalón es Jehová el Dios de paz, o Jehová es mi paz. Yo he entendido que después de una pandemia, después de una peste como la que hemos estado enfrentando a nivel mundial, hay un espíritu que se mueve detrás, y es el espíritu de temor, es el espíritu de inseguridad, es el espíritu que nos lleva a pensar que vamos a morir, tal vez como tuvo la experiencia Gedeón, pero hoy es el momento para que tú te levantes y le digas, Señor, tú eres mi paz. Que puedas conocerle y puedas entenderle a Él como la fuente de tu paz. Así que anímate, porque Dios puede ministrar. Puede ser que las estadísticas sigan creciendo, sin duda. Van a aumentar los contagios, van a aumentar las muertes, van a aumentar a lo mejor, claro, y esperamos los que se están recuperando y los que van a ser vacunados y no se contagian tan fácil, aunque pueden tener el riesgo. Pero sobre cualquier cosa de esas, tú vas a tener paz y le vas a decir, Señor, venga lo que venga, sienta lo que sienta,
escuche lo que escuche, vea lo que vea, creo que tú eres la fuente de mi paz. ¿Sabes una cosa? Porque la paz no es ausencia de problemas o no es la ausencia de peligro. La paz es la experiencia profunda del Espíritu Santo y de la obra de Cristo en nosotros. Que aunque todo esté confuso, en el Señor hay paz, porque estamos parados en la roca inconmovible de los siglos. Párate en Jesús, porque Él es tu fuente de paz. Recuerda lo que Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz del mundo va a pasar, está sujeta a muchas cosas, pero la paz de Dios solo la encontramos cuando nos acercamos a Él y le decimos: sálvanos, Señor, y Él va a ministrarla. Y quiero regalarte una tercera cosa importante, muy valiosa, que tú debes tener en cuenta para tu vida. Y está en Génesis capítulo 22. Génesis 22, verso 14. En el contexto donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y dijo: ¿cómo es esto? Pero él obedeció y se fue. Y él, en medio de la experiencia, cuando su hijo le empieza a preguntar: ¿y dónde está el cordero? ¿Y dónde está la leña? ¿Y cómo va a ser? Y el niño estaba bastante preguntón ese día, así que él estaba sin duda preocupado, pero le dijo algo que nos debe sorprender. Allí en el verso 14 del capítulo 22 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Allí la palabra en hebreo es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová es nuestro proveedor, amado. Y en este tiempo necesitamos conocerle y entenderle a Él también como nuestro proveedor. Lo hizo Abraham en medio de una situación bien difícil, pero hoy también, en el medio de este tiempo de pandemia, podemos decir: Jehová es mi proveedor. Pero sabes una cosa, en este fin de semana Dios va a estar proveyendo. Y puede ser que a la gobernadora o al presidente se les ocurra, y puede ser, a lo mejor tengan la necesidad de decir: no, vamos a prolongar el confinamiento. ¿Te acuerdas? Eso sucedió el año pasado. Y entonces, bueno, hacen toda una cantidad de decretos, modifican otros y otra vez, y después otra vez. Y puede ser que eso siga así. Tú dices: ¿y entonces qué vamos a trabajar? ¿Y dónde vamos a comer? ¿Y qué va a ser de nuestros hijos y de nuestras familias? Amado, este es el tiempo para que le digas: tú eres mi proveedor. Conócele a Él y entiéndele como tu proveedor. Y tú vas a decir: Jehová es mi proveedor. Gracias, Señor. Yo no sé si hoy tienes que hacer milagros, los vas a hacer. Si Dios, y yo lo creo con todo mi corazón, nuevamente debe hacer llover codornices, vamos a expresarlo así, y maná del cielo, lo va a volver a hacer. Si Dios tiene que aún levantar las aves, como hizo con el profeta, que a través de un cuervo le trajo comida, Él lo va a hacer. Amén. Así de sencillo. Si Él va a decidir convertir las piedras en pan, fue la tentación de Satanás a Jesús allí en el monte, pero posiblemente, aunque hoy no sea la tentación, es nuestra necesidad, y a lo mejor si eso tuviese que pasar, Dios lo va a hacer, porque Él es nuestro proveedor. Anímate, vamos adelante, porque Dios está con nosotros. Vamos a conocerle y a entenderle. Escúchame esto, como nuestro sanador. Vamos a conocerle y a entenderle como nuestra paz. Y vamos a conocerle y a entenderle como nuestro proveedor. Hay más nombres que debemos profundizar sin duda, pero estos son los que Dios confirmó a mi corazón y quiero hoy compartirte porque son los más directos que tienen que ver con este momento de pandemia. Levantémonos y le digamos: Dios, gracias porque estás con nosotros. Hoy te conocemos, Señor. Hoy te recibimos. Habla con Él como nuestro Señor, al cual exclamaron los discípulos cuando la barca se hundía: Señor, sálvanos que perecemos. Pero hoy también puedes decirle: Padre, aquí estoy. Quiero conocerte hoy, entonces, como un Dios que me sana, como un Dios que
me da paz y como un Dios que me provee. Aunque todo esté bajo cualquier pronóstico en que así no será, nosotros vamos a creerlo, porque dichoso aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, dice la Biblia, y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Vamos a orar juntos y vamos a decirle: Padre, gracias. Gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias porque sabemos que cuando te conocemos y entendemos, nuestra oración será una oración poderosa. No exclamaremos diciendo: bueno, si Dios existe, o tal vez si Dios quisiera hacer algo. No, es que te conocemos como nuestro Dios, como nuestro sanador. Te conocemos como nuestra paz y te conocemos como nuestro proveedor. Gracias por estar con nosotros en este tiempo y por estarlo, Señor, todos los días, de pandemia o sin pandemia, en confinamiento, sin confinamiento. Creemos que allí estarás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y adelante, porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo.